damos la bienvenida al panel correspondiente al eje 6, titulado Transversalidades. Este eje nos propone intercambiar, revisitar la pregunta sobre la condición transformadora de la enseñanza, articulando reflexiones ligadas a temas transversales y a derechos en la universidad, la perspectiva de género en las instituciones, la enseñanza y el currículum, el derecho a la educación desde una perspectiva ampliada, vinculado también a las producciones ligadas a la discapacidad, la interculturalidad, la formación de ciudadanía, en definitiva, los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. En esta oportunidad nos acompañan en este panel central del eje Gabriela Dickers, doctora en educación, con énfasis en historia de la educación y la pedagogía por la Universidad del Valle de Colombia, quien realizó también su estancia postdoctoral en la Universidad de Valladolid, España, investigadora, docente del área de educación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, docente también en posgrados de diversas universidades nacionales y extranjeras, quien fue también rectora de la mencionada universidad entre 2014 y 2022. Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 se desempeñó como secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. La formación de profesores, el trabajo con infancias y adolescencias en situaciones complejas y la pedagogía como campo de saber son las problemáticas en las que viene centrando su producción. Autora de numerosos libros, capítulos de libros y artículos publicados en el país y en el exterior. También nos acompaña María Aurelia Di Bernardino, doctora en filosofía, profesora adjunta a cargo de Filosofía de las Ciencias en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, profesora adjunta de Lógica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la misma universidad, directora del doctorado en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y prosecretaria de posgrado de esta universidad. Investigadora adjunta asociada de la UNLP en el marco del Centro de Investigaciones en Filosofía del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, IDICH, UNLP, CONICET. Directora del proyecto Epistemología de las Ruinas, debates contemporáneos en torno a la trama Ser, Saber, Actuar. Se ha desempeñado como coordinadora de proyectos de extensión junto con el Museo de Física, en el cual se desempeña como asesora científica. También ha publicado numerosos artículos especializados, capítulos de libros y ha coordinado libros con temas relacionados a sus líneas de investigación. Les agradecemos y les damos la bienvenida a ambas a este panel. A continuación, vamos a dar lugar a las exposiciones de las panelistas. Va a iniciar Aurelia Di Bernardino, quien nos va a disertar en relación a la educación superior y la cultura de la información, el rol del tercero excluido en la construcción del conocimiento. Aurelia. Gracias, Noelia. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en este eje y en esta jornada. Y bueno, un honor estar compartiendo el panel con Gabriela, a quien he escuchado en algunas conferencias que ha dado en la Facultad de Humanidades, así que siempre es un gusto compartir. En este caso me toca compartir espacio con Gabriela, así que, bueno, agradecida por el espacio. Bueno, Noelia, vos mencionaste el título. Yo cada tanto quiero decir que por un mal vicio, cada tanto voy a leer algo para no perderme porque hablo mucho. Entonces, cada tanto necesito el refuerzo del machete para no perderme sobre lo que de lo que me voy a ocupar en estas jornadas y en este eje transversal. ¿En qué estuve pensando para componer un poco esta conversación con ustedes? Bueno, en particular a mí lo que me interesa
que no es lo único en estos momentos educativos, pero es algo que me viene preocupando desde hace un tiempo, es cómo se construye conocimiento, un poco por fuera, de maneras no formales, y en función de eso pensar, bueno, qué tendría que decir o qué tiene para aportar la educación superior en tiempos donde atravesamos lo que llamamos una cultura o una sociedad de la información, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para dar cuenta de ese conocimiento que en un punto, entiendo yo, se ha desplazado de los individuos a las redes? Es decir, cómo se construye conocimiento y cómo se puede hacer para generar conocimiento relevante desde nuestras instituciones de educación superior, ¿no? Eh, un poco me voy a ayudar como un hilito de Ariadna para tratar de traccionar estas ideas de algo que yo entiendo como una teoría técnica de la información, que creo que es el presupuesto que está a la base de las redes, de Internet y de estas formas no convencionales de generar conocimiento que nos atraviesan como sociedad en general y como institución en particular, ¿no? Y un poco para seguir la pista de este hilo, en realidad de lo que voy a hablar es de algo muy simple, y es algo tan viejo como el problema de la educación misma, y es qué enseñar y cómo, ¿no? En definitiva, creo que cualquier punto que atraviesa o nos atraviesa como problema educativo termina de alguna manera redundando en estas dos preguntas fundamentales. ¿Qué enseñar y cómo? Que a la vez convergen, como no puede ser de otro modo y como también es muy obvio, con qué idea tenemos sobre el conocimiento y de cómo se adquiere, ¿no? No se puede pensar, obviamente, una, una idea de cómo enseñar, de qué enseñar, sin presuponer alguna categoría epistemológica de qué es el conocimiento y cómo se construye. Claramente lo que estoy pensando como diagnóstico muy mínimo eh, es esta idea de que finalmente las formas en que adquirimos el conocimiento han sufrido un desplazamiento bastante contundente y bastante acelerado, es decir, adquirimos conocimiento por fuera de la formalidad, de lo que entendemos por educación formal, de una manera muy diferente a como lo hacíamos tiempo atrás, y cuando digo tiempo atrás me refiero a 10 años, 20 años. Entonces creo que vale la pena reflexionar o reponer algunas cuestiones en torno a qué enseñar y cómo. Ahora, en esa discusión, que es obviamente de largo aliento, yo les decía que me voy a concentrar en algo bastante puntual, bastante específico, que es este hilito, esta trama que se empieza a tejer con una teoría muy técnica de la información y para llegar a saber qué es lo que circula en las redes, qué circula en Internet, que termina comprometiendo, incluso anulando nuestras formas tradicionales de conocer, ¿no? Y en esto, para dar cuenta de esta teoría de la información, que yo creo que es un poco el huevo de la serpiente, para pensar cuestiones más generales y más de fondo, voy a seguir casi al pie de la letra un texto de una autora italiana que es Tiziana Terranova, y ese texto se llama Cultura del arte. En parte el diagnóstico que menciona allí en ese texto Tiziana Terranova es que nuestra sociedad o nuestra cultura es una cultura obviamente de la información o también una sociedad de la información, una cultura digital, etcétera, que está permeada o atravesada por todas partes por lo que ella llama simplemente la red electrónica neoimperial, que para ella es Internet. Yo agrego, sumo las redes, distintos tipos de redes que también son incluso redes sociales o mayoritariamente redes sociales, donde hay presupuesta también una construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, en esta cultura de la información de la que habla Tiziana Terranova, encuentra que hay alguna concepción o alguna teoría muy básica de la información que circula y que se ha encarnado en parte en este neoimperio de las redes. Y esa teoría técnica de la información, sabrán que hay muchísimas teorías de la información y hay muchas maneras de hablar de la información, pero puntualmente la teoría técnica de la información tiene un surgimiento específico en los años 40 en Estados Unidos y en un lugar muy, pero muy particular, que son los laboratorios Bell en Estados Unidos. ¿Por qué es importante hacer esta mención? Porque en los laboratorios Bell de Estados Unidos surge como emergente
fronterizo entre la ciencia y la ingeniería de las telecomunicaciones, no solo una teoría técnica de la información, sino un grupo de investigación que son los que dan origen a la cibernética, ¿no? Y acá lo importante y lo que voy a estar insistiendo durante esta exposición tiene que ver con cuál es la preocupación central que tiene la cibernética en ese momento histórico, posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, cuál es la preocupación que tienen en relación con la información. Y la preocupación es muy, muy pequeñita, pero es la que sigue afectando, creo yo, hoy en día, ¿no? La preocupación, les decía, de los cibernetistas es que cómo llevo un mensaje sin interferencia a lo largo de distancias enormes, ¿no? La preocupación surge en Estados Unidos justamente por una cuestión puramente geográfica, ¿no? Cómo transmito un mensaje claro de un lado a otro de ese territorio tan vasto que es Estados Unidos. Y lo que se encuentran los cibernetistas es que una definición muy primerísima de lo que es la información, que viene a ser, según, por ejemplo, Claude Shannon, uno de los investigadores claves de la cibernética, la información se define como una relación entre una señal y el ruido, ¿no? Esto es clave para mí, para entender cómo funcionan ahora las redes. Porque lo que están descubriendo los cibernetistas en los años 40 es que cuando yo transmito un mensaje, ¿sí? Con frecuencia lo que se produce es una estática de fondo. Esto es lo mismo que decir que todo mensaje se define por algo que es su interferencia, ¿no? Por algo que lo obstaculiza. Y eso que lo define como obstáculo es el ruido, ¿sí? Entonces tengo una relación definicional entre una señal y un ruido. Claro que ahí lo que empiezan a darse cuenta los cibernetistas es, bueno, amplificando el canal, la emisión, el mensaje sigue teniendo el mismo problema de interferencia, y lo que es peor es que no estarían encontrando, por lo menos no estaban encontrando en ese momento, algo tan fundamental como la posibilidad de distinguir una señal de ruido. O sea, lo que les importa es la transmisión del mensaje, no importa qué mensaje, y lo que no están encontrando claramente los cibernetistas en el comienzo es la distinción ruido-mensaje. Porque otra vez lo que les interesa es mantener la pureza del mensaje. Y obviamente este problema que es metodológico y que es técnico es preocupante toda vez que Claude Shannon, el mismo que produce esta teoría de la información, dice que a fin de cuentas un mensaje significativo y un mensaje que no tiene ningún sentido son indistinguibles, ¿no? Entonces lo que van a hacer, lo que va a hacer la cibernética a partir de ese momento, a lo largo del tiempo, es buscar alguna cuestión, algún modelo matemático, ¿sí? algún mecanismo que permita la distinción que en principio es imposible, la de la señal y el ruido. Entonces, fíjense que lo que va a terminar pasando es que lo que se va a encontrar es nada más que una ecuación o una relación matemática de frecuencia, redundancia, pero no se va a encontrar algo que sí estaban buscando y que claramente se dieron cuenta que no podían obtener, y es que pensaban en su origen que la información era como el punto cero del código, ¿no? Que era el aspecto denotativo del significado. Y claramente se dan cuenta que no, en realidad, si bien la información es contenido de la comunicación, la información no se define por el significado, ¿sí? Entonces es como que la comunicación obviamente es más amplia que la información, pero la información no necesariamente está ligada a un significado. Esto tiene muchísimas derivaciones, pero lo que sí dice Terranova, y que parece muy interesante para la discusión que me interesa, es que en realidad en este momento lo que desaparece de la escena, cuando esta teoría técnica de la información empieza a ganar territorio y empieza a aparecer por distintas disciplinas como un presupuesto, es el problema del significado. O sea, empieza a desaparecer el sentido, ¿no? Y parece que nos va quedando que lo que era un signo termina siendo una mera señal, ¿no? Que se repite por frecuencia bajo un modelo matemático, pero empieza a perderse la calidad significativa de lo que se comunica, lo cual ya en principio debería sonarnos un poco raro. Y esto también va a tener una repercusión bastante importante en otro aspecto que sí creo que hace todavía más sentido con la actualidad.
Un autor que es fenomenólogo hace un cruce entre información y fenomenología, que es Frederick Crosson, para decir cuándo efectivamente nos podemos dar cuenta que estamos frente a algo significativo, frente a una percepción significativa. Y lo que dice Crosson, que suena muy simple y muy obvio, es interesantísimo, porque lo que él dice que para que algo sea significativo, tiene que ser obviamente algo que esté expresado coherentemente, que sea consistente, que sea claro, pero lo que es más importante para Crosson es que algo es significativo en la medida en que es un compuesto estadístico de lo conocido y lo extraño, ¿sí? Algo es significativo para mí en la medida en que es parcialmente nuevo y parcialmente extraño, ¿no? Es algo que la fenomenología descubrió hace muchísimo tiempo, ¿no? No puede, algo que es absolutamente nuevo, absolutamente desconocido, no puede entrar en nuestro campo de visión, en nuestro horizonte de sentido. Entonces, lo interesante, dice Crosson, de esto, es que para que algo sea significativo, para que tome la forma de lo significativo, yo necesito poca información. Y ahí detecta algo precioso y es, en realidad, información y sentido tienen una relación inversamente proporcional. Es decir, cuanto más información tengo, parece que es menos significativo lo que yo puedo producir a partir de ello. Es vital para entender la sobrecarga de información actual, digamos, de donde se construye conocimiento actualmente, ¿no? Y Terranova con esto dice algo que me parece magnífico, dice, la proliferación de información en las redes, en Internet, se traduce en el ahogo de las experiencias significativas en un ruido, en un mar de ruido aleatorio. En una cultura de la información, dice Terranova, finalmente, las experiencias significativas, y alguien podría decir, bueno, Aurelia, ¿qué es una experiencia significativa? La de construir conocimiento, la de generar conocimiento con los datos que tenemos, con cosas que hacíamos la gente que pertenecemos a la antigüedad clásica, que era ir a una biblioteca, buscar un libro, leer, hacer una ficha y con eso obtener algo significativo. Bueno, eso es del orden de una experiencia significativa y eso es lo que dice Terranova. No, la verdad que en la cultura de la información toda esa experiencia significativa ha sido abortada, ¿no? Y se ha desplazado. ¿A dónde se ha desplazado o cómo se ha abortado? Bueno, por la proliferación de patrones estadísticos de frecuencia y redundancia. ¿Cómo lo traducimos a eso? Bueno, sesgo de confirmación, o sea, el escroleo permanente que siempre nos va dando de lo mismo, pero nunca nada, ni siquiera parcialmente nuevo. Esto del orden de lo significativo, ¿no? Eh, y esto, digamos, esto tiene sentido o adquiere un poco más de textura cuando pensamos que finalmente esta idea de la proliferación de la información eh, claro, tiene carnadura justamente porque hemos visto reducida nuestra idea comunicacional y nuestra idea de la reducción de la información a su mínima expresión. Y esa mínima expresión es el proyecto de la cibernética. ¿Cuál? Transmitir de la forma más eficiente posible y rápida un mensaje. O sea, acortar la distancia entre el emisor y el receptor. Y acá viene el punto todavía más grosero de la reducción, porque lo que termina diciendo Terranova es que si hay un acortamiento, una interrupción de la comunicación, no lo es por disenso, es decir, no se corta la cadena de mensajes porque alguien deja de scrollear y dice, la verdad que acá este argumento no me cierra. No, en realidad, y acá es el punto fuerte, es que se corta esa cadena emisión-recepción, no por disenso, entonces, no por la vía argumentativa, no por el debate, sino por la irrupción de algo absolutamente inhumano. Y eso que es absolutamente inhumano es el ruido, ¿no? Que Michel Serré habla del demonio del ruido. Bueno, es un poco esto, ¿no? Algo se interrumpe no porque estoy en contra, sino simplemente porque apareció un ruido. Y acá lo que dice eh, Terranova dice, finalmente en esta idea reduccionista de la información se va no solo el debate, sino que lo que se fuma es alguna idea parecida, semejante a la verdad y la falsedad.
porque se nos va la disputa, se nos va el disenso, se nos va el debate, y se nos van categorías como lo verdadero y lo falso, ¿no? Categorías justamente que son las más profundas, epistemológicas que podamos tener. Y entonces, dice Terranova, mantener un diálogo en una sociedad de la información o en una cultura de la información es, dice, suponer un tercero y tratar de excluirlo. De ahí el título un poco de la presentación. Bueno, cómo la educación superior podría ser o convertirse en un tercero excluido que interrumpe por la vía argumentativa, porque en realidad en una sociedad de la información la interrupción es ruido, es más ruido, pero no hay ese tercero excluido. ¿Por qué no podríamos reivindicar el derecho de ser un tercero excluido razonable, ¿no? Que introduzca la categoría de razonamiento, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué queremos este tercero excluido que vendríamos a ser quienes trabajamos en una institución de educación superior? Un poco para funcionar o para pensar quién va a entrenar al entrenador o a los entrenadores. Porque finalmente, digamos, todo lo que funciona en las redes, todo lo que aparece en Internet, no se completa sin los chats de inteligencia artificial que nos están tirando respuestas permanentemente, ¿no? Pero esos chats tienen que ser entrenados. La pregunta es, ¿quiénes se entrenan o quiénes son los futuros entrenadores de esas inteligencias artificiales que no construyen conocimiento, porque no son del orden de una inteligencia, ¿no? Es un mal nombre para una herramienta que tal vez sea interesante, pero es un mal nombre, ¿no? No es una inteligencia porque no produce conocimiento, ¿no? Sino que regurgita información, cantidades ingentes de información de dudosa procedencia. Pero volviendo un poquito antes de esta pregunta, que es un poco para pensar al final, ¿no? Parecería que tal como está pensada esta cultura de la información nos deja en esta sensación un poco rara de que nuestra inserción en las redes, por lo menos por las vías informales, es una inserción bastante pasiva, que todo el tiempo parece que las redes, Internet, lo que está haciendo es retroalimentar nuestros propios prejuicios. Lejos de pensar, estamos retroalimentando nuestros propios prejuicios, ¿no? Y cosa que sin alguna intervención, que deberíamos pensar cuál, quedamos todo el tiempo a expensas del titiritero de turno. Y esto puede ser para bien o para mal, porque el titiritero de turno puede ser un charlatán de feria, puede ser alguien que vehiculiza teorías conspiranoides que están a la par de las mejores teorías científicas del momento, puede ser alguien que genera una app para asistencia psicológica en lugar de, ¿no? Bueno, puede ser cualquier cosa el titiritero de turno. Entonces, bueno, ¿cómo cortamos esas crucetas? Lo podemos hacer para no quedarnos en esta imagen tan desesperada. Lo que creo que no podemos, por lo menos, dejar de pensar es que en una sociedad de la información, como sujetos de conocimiento, hemos perdido alguna potencia para asimilar las cantidades, como habíamos visto con Crosson, que son inhumanas de información disponible, ¿no? Entonces, alguna potencia hemos perdido y estamos relegando demasiadas capacidades, habilidades, eh, a no sabemos qué. Porque no sabemos exactamente qué cosas esas herramientas que se están produciendo y que generan al menos la ilusión de que producen conocimiento, ¿no? Y a la vez, esas herramientas parece que generan el conocimiento por fuera del sujeto, ¿no? Despersonalizan, desindividualizan la construcción del conocimiento. Un poco parece, parece porque en los años 40, junto con los cibernéticos, aparece una distopía, una utopía en realidad. Para mí es una distopía, para él era una utopía de un antepasado de los Bush, de los famosos presidentes de Estados Unidos, que es Vannevar Bush, que había escrito un texto que se llama Como podríamos pensar, que la utopía básicamente era la creación de un dispositivo que le llamó el MEMEX, que era una suerte de memoria expandida. Porque lo que decía Bush es, bueno, en un futuro vamos a tener tanta información, tanta información que vamos a necesitar algo no del orden del humano para absorberla. Y este era el MEMEX, que era esto, como un sustituto
de nuestras cabecitas, ¿no? ¿Y cuál era el problema con la utopía, que para mí es distópico en la idea de Bush? Que volvía a confundir una idea muy ingenua, empirista, de que mayor información es mejor conocimiento, ¿no? Vannevar Bush decía, bueno, cuanto más información yo pueda recuperar, vamos a hacer mejor ciencia. Y lo que estamos viendo ahora es que no necesariamente porque tengamos más información estamos produciendo mejor, ¿no? Hay todo el tiempo esta confusión entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? De hecho, en ese futuro que se ha transformado un poco más en una distopía, González Bailón dice que en realidad va a seguir aumentando los datos, es decir, la carga de la información va a seguir aumentando, la información que se produzca también se va a acelerar, pero el conocimiento tiene una temporalidad propia, es decir, cuando nosotros hablamos del conocimiento, no hablamos de las temporalidades propias del proceso de información o de los grandes volúmenes de datos. ¿Por qué? Porque la pregunta del conocimiento, este tiempo propio del conocimiento, tiene que ver con distinguir efectivamente la señal del ruido. O sea, si yo quisiera decir, bueno, ¿cómo caracterizo al conocimiento? Tendría que decir que en parte una manera de identificar genuino conocimiento es porque genera, provoca alguna idea criterial. ¿Cómo distingo lo bueno de lo malo, del buen conocimiento del mal conocimiento? La buena señal, el signo, lo significativo del mero ruido, de ese mar aleatorio de información que nos bombardea permanentemente, ¿no? De hecho, por los desarrollos de inteligencia artificial, por más que sean muchos y muy profusos, todavía no hay máquina que pueda procesar exactamente eso, ¿no? De hecho, aun cuando imaginemos que nuestros egresados en algún momento terminen siendo alejados de sus empleos para los que lo estaríamos en algún caso formando por el desarrollo de una inteligencia artificial, parecería que no estamos todavía frente a una máquina que pueda hacer exactamente eso, ¿no? De este desarrollo criterial. ¿Qué cosa es relevante y qué cosa no, ¿no? Entonces, eh, me parece que lo que nos convoca como educación un poco superior es pensar justamente eso, algo que sea del orden de repensar una y otra vez cuánto de contenido podríamos llegar a dar y cuánto de competencia, ¿no? Es decir, cómo administrar una educación criteriológica para vernosla con esto que en principio parece un falso dilema entre el saber qué y el saber cómo. Y lo que yo creo es que en principio hay varios caminos intermedios que nos podemos permitir pensar para no caer, digamos, en resolver ese dilema a la manera excluyente. O doy todo contenido o doy todo competencia, ¿no? O doy todo saber cómo o saber qué. En realidad me parece que ahí está nuestro esfuerzo criteriológico, ¿no? Tratar de repensar esta educación donde el individuo no es el foco del conocimiento, sino que lo son las redes, ¿no? Como esta idea de la habilidad para responder de una manera rápida a un escenario que es cambiante, puesto que si la información se acelera, los datos crecen, el conocimiento que teníamos ayer se vuelve obsoleto con mucha rapidez. Entonces, bueno, ¿cómo educamos cómo enfrentamos un poco qué teorías del aprendizaje nos podemos generar como para dar cuenta de esta problemática que en definitiva es, como les decía al comienzo, qué y cómo enseñamos, ¿no? Y en parte, ¿no? Esta idea de ir por un camino intermedio, que no tengo claro cómo es, pero me parece que por ahí tenemos que hacer alguna que otra discusión, eh, es un poco para salir de una encerrona, que yo lo podría decir un poco en términos de lo que proponía el maestro ignorante de Rancière, ¿no? O no caer en una lógica del maestro explicador, o ver qué hacemos con el maestro ignorante, que nos estamos acercando mucho en este momento, en esta coyuntura, y ver si y cómo nos podemos generar o transformar con las herramientas que tenemos en la educación superior en maestros emancipadores, ¿no? Bueno, y eso creo yo que es el tiempo analítico del conocimiento que nos tenemos que permitir, aunque lento, pero que nos tenemos que permitir habitar aquí y ahora. Bueno,
Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelia. Bueno, ahora vamos a escuchar a Gabriela Vickers, quien nos propone eh, iniciar estas reflexiones a partir de una pregunta. ¿Se puede educar bajo sospecha? Una reflexión en relación a la retórica del adoctrinamiento en relación a la universidad, a la enseñanza universitaria. Gabriela. Bueno, muchas gracias, Noelia. Bueno, gracias por la invitación y por sostener estas jornadas a la Universidad de La Plata. Y pensaba en el final de la charla de Aurelia y que estamos transitando unos tiempos en los que probablemente hablar de emancipación puede ser sospechoso de algo, ¿no? Eh, y justamente sobre este tema quisiera hablar, sobre los efectos que tiene sobre la intención misma de educar, lo que voy a llamar la retórica del adoctrinamiento que se viene sosteniendo hoy. Creo que en este eje que nos convoca a pensar cuestiones transversales, esta es una cuestión que va a estar cada vez más presente transversalmente en la enseñanza universitaria, lamentablemente. Yo también voy a leer un poco, Aurelia, me parece que está bien. Me gusta el cartel que tenés atrás que dice aguante leer. Eh, a ver si, bueno, puedo hacer una cosa lo más ordenado posible. Quiero retomar una escena que todos y todas recordarán seguramente, pero que creo que es importante tenerla como contexto de, de la introducción de la cuestión del adoctrinamiento en las universidades que eh, se hizo por primera vez este año. Es una escena que se ubica fecha 6 de marzo de 2024. Recordarán, acto escolar de inicio del ciclo lectivo en el Colegio Cardenal Copelo, flanqueado por la bandera nacional de un lado y la bandera del Vaticano del otro, con su hermana Karina a su espalda. El presidente de la Nación se dirigió a un auditorio de adolescentes con un discurso de tonalidades variadas, podríamos decir. En unos pocos minutos que iban de la emoción por el recuerdo de lo que aprendió en esa escuela, a la referencia sexualizada sobre los genitales de los burros, como ustedes recordarán, pasando por la defensa del mérito individual, el relato de su carrera política, las fuerzas del cielo, la calificación del aborto como asesinato agravado por el vínculo, referencias despectivas a lo que llama los zurdos, etc. En ese marco hace la siguiente denuncia. Cito textual: en la Universidad de Belgrano hay una persona que lo persigue a Iñaki por ser liberal, dijo en ese contexto. Luego de aclarar rápidamente, aclaró allí que Iñaki, que según sabemos sigue ocupando un cargo público en la Casa Rosada, él dijo, es el chico que hace mi TikTok, se explayó sobre el asunto. Cito al presidente de la Nación: Iñaki tiene una profesora de Microeconomía 1 que lo persigue por ser liberal. Lo persigue, lo bulinea, y en la universidad el primer director de la carrera miraba para otro lado, el que vino después sigue permitiéndolo. O sea, espero que el secretario de Educación y la ministra de Capital Humano pongan en orden, digamos, a la Universidad de Belgrano, donde hay profesores de origen radical persiguiendo liberales. Bien exacto. Y cerró diciendo, ahora veamos acciones. Esta última frase, no sé si alguien se detuvo a ver el video de aquella presentación, la pronunció dirigiendo una mirada desafiante hacia la primera fila donde estaban ubicados el secretario de Educación y la ministra de Capital Humano. El guante, sin embargo, lo terminó recogiendo un funcionario de tercera línea
que habilitó al día siguiente una casilla de correo electrónico oficial destinada exclusivamente a denunciar a docentes universitarios y universitarias. A tono con los tiempos, por supuesto, el anuncio se hizo a través de la red X, a través de su red personal, la hizo el subsecretario de Políticas Universitarias, que es el autor de esta iniciativa. Lo que se publicó, lo que él publicó en ese momento en sus redes, fue el siguiente texto. Si sufren de persecución ideológica en una universidad pública o privada, si presenciás adoctrinamiento en una clase en tu universidad, o si sos víctima de hostigamiento por tus ideas, denúncialo a, pone la dirección de correo, hechos como los denunciados por el presidente Javier Milei en la Universidad de Belgrano, no deben volver a ocurrir en las universidades, debe respetarse la libertad de ideas estrictamente, tal como lo determina el artículo 33 de la Ley de Educación Superior. Por si no lo recuerdan, el artículo 33 de la Ley de Educación Superior es el que dice que las instituciones universitarias deben promover la excelencia, asegurar la libertad académica, entre otras cosas, y el pluralismo. A los pocos días de haber publicado esto en esta red, en una reunión con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas y luego también en una reunión plenaria del Consejo Interuniversitario Nacional, el subsecretario de Políticas Universitarias, me interesa enfatizar esto porque estamos hablando de las más altas autoridades nacionales, ¿no? Alejandro Álvarez aclaró que no esperaba, que lo había sorprendido que este problema surgiera en una universidad privada, que estaba preparado, cito, desde el día 1 para que surgiera en una universidad pública, y le atribuyó a las universidades públicas un clima, vuelvo a citar textualmente, de hegemonía asfixiante y sovietización de los claustros, del que él, vuelvo a citar, disculpen que insiste porque que insista con que son citas textuales porque son tan disparatadas que es difícil creerlas. Vuelvo a citar un clima asfixiante, decía, del que él, sus parientes y sus amigos habrían sido víctimas. Esto mismo ya lo había escrito Álvarez en un artículo que está publicado en una compilación de Barcia, en un libro titulado El resurgir de la Argentina. Allí mismo, en ese artículo de autoría de Álvarez, dice que, cito, sobre todo a partir de 2018, en los claustros universitarios se vive un clima de sovietización. Hay que amoldarse a determinados parámetros ideológicos o se corre el serio riesgo de ser expulsado o purgado. Cualquier disidencia con el discurso dominante es descalificada y la autocensura galopa por los pasillos de las facultades. Esto había sido escrito en un libro publicado hace un par de años por el actual responsable de las políticas universitarias en la Argentina. Hoy mismo, bueno, en el día que estamos grabando esto, en realidad se difundió a través de los medios de comunicación los contenidos que contendrían un proyecto de ley en el que está trabajando Sturzenegger junto con el Ministerio de Capital Humano, donde se prevé modificar justamente el artículo 33 de la LES, entre otras muchas cosas, introduciendo la figura del adoctrinamiento en las universidades. Casi un mes después de toda esta escena, en este caso como reacción a la difusión de una situación que había tenido lugar en una escuela, en un acto escolar, en realidad, el gobierno nacional redobló la apuesta y ustedes recordarán, anunció a través del vocero presidencial que el Poder Ejecutivo iba a enviar al Congreso un proyecto de ley para modificar dos artículos de la Ley de Educación Nacional, el artículo 11 y el artículo 126, con el objetivo de penar, cito, penar el adoctrinamiento en las escuelas. En relación con este tema, el vocero Manuel Adorni agregó, cuando presentó esta iniciativa,
que, cito, el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. O sea, van a poder denunciar, quiero enfatizar esto, cuando no sientan que se está respetando su derecho a educarse. No me interesa, la verdad, detenerme acá en los efectos concretos que podrían tener estas denuncias si es que se hicieran. De hecho, es altamente improbable que el Poder Ejecutivo Nacional pueda intervenir, mucho menos penalmente, sobre instituciones que están fuera de su órbita. Es difícil saber realmente si es por ignorancia o por entusiasmo persecutorio. Eh, si, si o qué cosa es lo que les hace olvidar a estos funcionarios que las universidades son instituciones autónomas sobre las que no puede intervenir directamente el Poder Ejecutivo y que aún tratándose del sistema escolar, tampoco podría intervenir directamente el Poder Ejecutivo Nacional, dado que las escuelas dependen de las provincias. Por otra parte, hay una larga distancia entre un anuncio y una medida concreta. Estos anuncios de medidas aparecieron como reacción muy inmediata a acontecimientos que se habían difundido en los medios de comunicación, con lo cual también es bastante improbable que esto produzca mayores consecuencias. Solo para tener algún antecedente, tengamos en cuenta en relación con el sistema escolar, no con las universidades, que la Ciudad de Buenos Aires dispone de un 0800 desde el año 2012 para que las familias denuncien a docentes en casos en los que identifiquen situaciones de adoctrinamiento y no ha ocurrido absolutamente nada con esto. O sea, este no creo que sea el problema, porque después de todo, por más esfuerzos que se hagan, la línea que separa lo que consideramos educación de lo que se pueda calificar como adoctrinamiento, o lo que separa conocimiento de ideología, o lo que separa, divide, lo que son valores comunes de prejuicios, es muy difícil de trazar, especialmente en tiempos en los que están estalladas todas las fuentes de autoridad. No olvidemos, y seguramente Aurelia podría decir muchas cosas sobre esto, que los terraplanistas están convencidos de que toda la historia de la ciencia no es más que pura ideología inculcada a fuerza de adoctrinamiento para hacernos creer que la Tierra es redonda. Entonces, tampoco sería muy fácil trazar esta línea para intervenir de alguna manera. Con esto quiero decir, el punto crítico para mí no radica tanto en las posibilidades reales de sanción o de penalización de docentes de universidades acusados de adoctrinamiento, ni tampoco en quién o dónde se podría intentar trazar una línea que permita por fin distinguir, si esto fuera posible, la verdadera educación de un puro acto de inculcación ideológica. La gravedad de estos anuncios, a mi juicio, radican los efectos simbólicos de disolución de lo que es propio del acto educativo, que trae consigo la instalación de lo que voy a llamar la retórica del adoctrinamiento. ¿Es posible educar bajo sospecha? Sería para mí la pregunta central. ¿Puede tener lugar un acto educativo cuando estudiantes y docentes todos son definidos como potenciales víctimas y victimarios? ¿Qué debería hacer un educador, una educadora? ¿Qué deberíamos hacer en las universidades frente al mandato o en las escuelas, frente al mandato de con mis hijos no te metas o de estos temas no se debería hablar? ¿Qué quedaría de la educación si renunciamos a nuestra intención de transformar, de provocar el pensamiento, de extranjerizar? En las universidades, y bueno, Aurelia habló al final de algo de esto, la pregunta para mí es, en relación con este tema, ¿qué pasa con el conocimiento, que es objeto de la transmisión cuando ideas que se defienden en nombre de la libertad contradicen verdades largamente establecidas en el terreno científico? No nos metemos, no decimos nada. Un poco con estas preguntas abiertas quiero presentar entonces algunas reflexiones en torno de dos ideas centrales.
La primera es que la instalación pública de la retórica del adoctrinamiento socava las condiciones que hacen posible el acto de educar, más allá de que se efectivicen o no las denuncias, persecuciones o amenazas que esta retórica siempre trae asociada. La segunda idea que quisiera compartir con ustedes acá es que la retórica del adoctrinamiento es la herramienta central de lo que podríamos llamar el frente de batalla simbólico contra las universidades que están sosteniendo todas las ultraderechas en el mundo y que pretende socavar principios básicos del funcionamiento de las universidades y lo propio, diría yo, de la formación universitaria. Entonces voy a dividir esta presentación en dos partes. En la primera parte me voy a referir a la primera idea, y para referirme a esto, a esta idea de que la propia retórica del adoctrinamiento socava las condiciones que hacen posible el acto de educar, organicé esta presentación en torno de, podríamos llamar, tres hipótesis bastante básicas. La primera es que lo que la retórica del adoctrinamiento pone en cuestión no es la pretensión de un individuo de imponer sus ideas sobre otro, sino que las sociedades acuerden la direccionalidad política común para la educación del conjunto. La espectacularización de los mecanismos de denuncia no debe confundirnos. Aunque en general el discurso del adoctrinamiento extiende su amenaza sobre los y las docentes, que en esta lógica estaríamos ejerciendo un acto de inculcación ideológica o política, el verdadero enemigo no es cada uno o cada una de esas docentes, sino, por un lado, el consenso social construido históricamente en torno de un conjunto de conocimientos y valores que se postulan verdaderos o básicos o comunes para el conjunto. Esto es el consenso sobre un conjunto de conocimientos sobre los que hay acuerdo. En las universidades podríamos decir sobre los que hay acuerdo dentro de cada campo científico y profesional. Y por otro lado, el enemigo es el Estado como garante de ese consenso. En defensa de la libertad de las familias y de los individuos de asignar a la educación su sentido propio, el cuestionamiento apunta entonces directamente a la legitimidad del Estado para articular un sentido político común. En sus versiones más extremas, toda intervención estatal en educación será calificada como doctrinaria. No sé si recuerdan, el propio presidente de la Nación, ahí mismo en ese acto del cardenal Copelo con el que inicié esta presentación, dijo, cito, la educación pública es un mecanismo de lavado de cerebros, independientemente de que sea de gestión estatal o privada, porque cuando determinan los contenidos están recontra rojos los contenidos. Entre tener la cabeza contaminada y tenerla limpia, prefiero que esté limpia. Cierro la cita. Podríamos decir muchas cosas sobre las metáforas medio confusas sobre la higiene de los cerebros, ¿no? Que tanto pueden ser lavados como contaminados por los mismos contenidos. Pero lo que me interesa enfatizar acá es que la batalla final de la retórica del adoctrinamiento es contra el propio Estado como garante de la educación del conjunto y por extensión contra todo acuerdo que tenga lugar en el terreno público. Podríamos decir en el caso de la formación universitaria, contra todo acuerdo acerca de la formación que tiene lugar en un espacio público. Quiero decir que no es definido por la pura decisión libre de un individuo. Venegas Lynch, hijo, que viene a ser el padre del actual Venegas Lynch, diputado, del que es actualmente diputado nacional, lo dice con mucha más claridad el presidente, en un artículo muy doctrinario de los años 80 acerca de la perspectiva de qué es la educación en las doctrinas libertarias, dice, cuando tiene lugar la educación estatal, en mayor o menor medida, tarde o temprano, aparece la indoctrinación, o sea, el adoctrinamiento, está castellanizando una palabra en inglés, debido a la necesaria intromisión del gobierno.
Si los burócratas están a cargo de la educación, de alguna manera inexorablemente influyen sobre los programas, los textos y las pautas a su cargo. En este razonamiento, la única manera de evitar el adoctrinamiento, y esto vale para el sistema escolar como para el sistema universitario, es que la educación salga de la esfera del Estado y quede exclusivamente en manos de individuos, las familias y el mercado. Al cierre de este artículo muy clásico de Venegas Lynch, hijo, él cita una conocida frase de Ludwig von Mises, con la que quiero cerrar esta parte. Dice von Mises: en realidad solo hay una solución. El Estado, el gobierno y las leyes no deben en modo alguno interferir con la educación. Los fondos públicos no deben utilizarse para estos propósitos. La educación y la instrucción de la juventud debe dejarse enteramente a los padres, a las asociaciones, a instituciones privadas. Segunda hipótesis. La instalación de la retórica del adoctrinamiento siempre ha sido una estrategia para participar en la disputa por asignar valor universal a contenidos y valores propios de sectores particulares. Lo voy a decir de otro modo. El objetivo de la retórica del adoctrinamiento no es eliminar de la educación todo sesgo político ideológico, sino imponer el propio. Y esta estrategia encuentra en la palabra neutralidad su principal consigna. La principal bandera de la retórica del adoctrinamiento es la de la neutralidad, entre comillas. Y esta neutralidad funciona a través de dos tipos de operaciones. Por un lado, identificar y reclamar que se excluyan contenidos a los que se asignan sesgos ideológicos, políticos o que son particularmente controversiales. Esto aparece muy claramente, y ya lo ha hecho el presidente de la Nación en varias ocasiones, cuando enumera autores que, según él, las universidades enseñamos y que deberían ser eliminados del canon de lo que enseñamos, ¿no? Empezando, por supuesto, por Marx, pero América Latina, especialmente en Brasil, ha tenido a la cabecera de los autores que deberían excluirse de toda formación universitaria, Paulo Freire, por ejemplo. Entonces, el mecanismo ahí es el de exclusión, y esto puede concernir tanto una lista de autores como a cierto tipo de contenidos, las perspectivas de género, los contenidos vinculados con las cuestiones ambientales, empiezan a aparecer como cosas que deberían excluirse en favor o en nombre de la neutralidad de lo que se enseña. Y la otra operación a través de la que funciona esta consigna de neutralidad es la contraria. Ya no es excluir, sino incluir en la formación, en nuestro caso en la formación universitaria, contenidos que por diversas razones, contenidos o cuestiones que por diversas razones, entre otras porque contradicen verdades científicas, por ejemplo, no formaban parte de la formación. Este tipo de reclamo se vincula más directamente con la bandera de la libertad de pensamiento, ¿no? Hay que respetar la libertad de pensamiento, entonces todo debe ser enseñado, y suele sintetizarse en expresiones que también suele usar la máxima autoridad política de la Argentina, como leer las dos bibliotecas, enseñar las dos campanas, conocer la historia completa, vinculada con derechos humanos, etc. Entonces, acá la idea es que se llega a una formación o a una enseñanza neutral, no por la vía de la exclusión de contenidos controversiales, sino neutralizando otros. Para neutralizar unos contenidos hay que incorporar esto que se llaman las dos campanas. Desde ya, y no voy a extenderme mucho sobre esto, la cuestión sobre qué es o no neutral, o si existe siquiera la posibilidad de identificar conocimientos neutrales, es decir, despojados de toda posición ética o política, no contaminados de ninguna clase de particularismo cultural, étnico, ético, etcétera, no es nueva, es una discusión muy vieja, ha estado presente en los orígenes mismos de los sistemas educativos, y es un tema
largamente estudiado por las teorías del currículum y la sociología de la educación desde la década del 70. A esta altura ya sabemos de sobra que no se trata de que se excluya lo controvertido, como dice Terigi, y se incluya lo socialmente neutro, dado que la selección de lo que se enseña, aún cuando enseñamos cosas que tienen como referencia el conocimiento científico, siempre denota, siempre da cuenta de una posición en relación con intereses sociales y con relaciones de poder. Un ejemplo muy claro de esto son los temas de género. Cada vez que se reclama la exclusión, y después me voy a referir a esto en relación con las universidades en particular, la exclusión de temas o perspectivas vinculadas con las cuestiones de género, se lo hace en favor de una cierta neutralidad. Y lo que va a decir toda la teoría del currículum desde hace mucho tiempo es que lo que se omite está tan cargado ideológicamente como aquello que se incluye, ¿no? Lo que Eisner llamaba el currículum nulo, tiene tanta carga ideológica y es portadora de un posicionamiento tanto como lo que está incorporado en el currículum de la formación. Decía, el ejemplo del tema de género es muy claro. Voy a dar un ejemplo escolar. Hace varias décadas en la Argentina, cuando se aprobaron los contenidos básicos comunes en la década del 90, ya estaban aprobados y por un reclamo de la Iglesia Católica y porque logra triunfar en el marco de las relaciones de fuerza en ese momento, vuelven los contenidos básicos comunes al Consejo Federal de Educación y se decide eliminar la palabra género de todos los contenidos básicos de todas las áreas y reemplazarla por la palabra sexo. La idea acá era que la palabra sexo, dada su base biológica, se presumía simplemente descriptiva del aparato biológico y por lo tanto neutral en términos ideológicos. A esta altura ya no hace falta argumentar mucho para mostrar los efectos ideológicos y políticos que están contenidos en esta perspectiva que refuerza los binarismos construidos sobre base biológica que están contenidos en este concepto de sexo en lugar del uso de género. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que si hay una novedad que introducen las actuales formas de la retórica del adoctrinamiento, porque como vimos hay discusiones que son muy viejas, es que el punto final, el punto de llegada, me parece a mí, de la retórica del adoctrinamiento actual ya no es imponer para todos el mismo conjunto de conocimientos y valores, sino disolver la idea misma de que haya algo común para todos. Esto es lo nuevo, creo yo, de esta retórica del adoctrinamiento, de las formas libertarias, a diferencia de las formas liberales de las discusiones sobre el adoctrinamiento, es que lo que tiene el punto de llegada es al individuo en lugar de lo común. De allí que casi cualquier referencia a los derechos del conjunto o a principios como la igualdad o la justicia son percibidos como adoctrinamiento. Y esto aparece particularmente claro en el modo en que se objeta la actividad universitaria, pero, por ejemplo, en Brasil, contenidos vinculados con estos principios son denunciados como una forma de cercenamiento de inalienables libertades individuales. Esto es, hablar de justicia social, de derechos, o bueno, de emancipación, como hablaba Aurelia antes, es percibido o es presentado como formas de cercenamiento de las libertades individuales. Leo, por ejemplo, y con esto cierro esta parte, el movimiento Escuela Sin Partido, que es un movimiento que en Brasil encabeza desde hace varios años la lucha contra el adoctrinamiento escolar. El modo en que se refiere a esta cuestión, Escuela Sin Partido dice, bajo el pretexto de construir una sociedad más justa,
fíjense la construcción, ¿no? Bajo el pretexto de construir una sociedad más justa o de combatir el prejuicio, profesores de todos los niveles vienen utilizando un tiempo precioso en las aulas para hacerles la cabeza a los alumnos sobre cuestiones de naturaleza político-partidarias, ideológicas o moral. O sea, cualquier cosa puede entrar en esta bolsa, que especialmente aquellos principios que refieren a la vida en común y a los derechos del conjunto. Finalmente, en relación con esta parte, decía que la activación de los mecanismos de persecución, de delación, de denuncias de docentes en nombre de la lucha contra el adoctrinamiento produce dos efectos propiamente pedagógicos. Por un lado, pone en cuestión el acto mismo de enseñar y por otro lado, quiebra la confianza indispensable, condición básica para el acto educativo. En relación con con el primer punto, podríamos decir que para la retórica del adoctrinamiento toda enseñanza es sospechosa, todos docentes y estudiantes somos potencialmente víctimas o victimarios o victimarias en este contexto. ¿Sospechosos de qué? Por un lado, de cercenar la libertad de pensamiento de los estudiantes a través de la transmisión de conocimientos y valores que se presumen sesgados políticamente o ideológicamente, o simplemente con los que un estudiante puede no estar de acuerdo. Entonces la enseñanza es sospechosa de esto. Debo decir que, hago un paréntesis, esto nos pone frente a una cuestión muy cara a la discusión pedagógica, a la tradición pedagógica, que es cómo se forma un sujeto libre. ¿No? Acá hay una operación que está invertida, acá aparece la libertad del sujeto como algo previo a la enseñanza y que la enseñanza debería respetar, cuando la pedagogía siempre pensó la libertad del sujeto como un efecto de la enseñanza, ¿no? Como algo que aparece como efecto. Y en segundo lugar, toda enseñanza puede ser sospechada de contradecir creencias y valores familiares, individuales, comunitarios, etcétera. Y esto también es un problema pedagógico importante porque justamente la función de la educación es poner en discusión lo que uno trae, extranjerizarlo de los valores y de los conocimientos en los que se ha socializado. Esta es la función de la educación y no su defecto. Y por supuesto, esto no significa que el resultado sea la negación de esas creencias o de esos valores, sino que en todo caso es el único camino para que los volvamos propios, ¿no? Para que los individuos los puedan volver propios. Finalmente, todo esto pone en discusión una condición básica de toda formación, que es la confianza. La confianza en que eso que voy a recibir me va a permitir formarme, crecer como profesional, incorporarme a un campo, etcétera, etcétera. Muy rápidamente, porque debo estar sobre el tiempo, supongo. En la segunda parte solo quería decir, referido en particular a las universidades, que si bien en algunos otros aspectos la cuestión del adoctrinamiento se formula en relación con la educación en todos los niveles, hay una cuestión que me parece que tenemos que mirar en particular cuando se utiliza en relación con el sistema universitario, y es que yo diría la retórica del adoctrinamiento viene siendo y probablemente siga siendo la herramienta central de el frente de batalla simbólico que acompaña el frente de batalla material que el gobierno viene sosteniendo contra las universidades. Podríamos decir que hay una batalla en dos frentes, un frente material del que ya sabemos mucho y un frente simbólico, y este frente simbólico tiene en la retórica del adoctrinamiento su principal herramienta. Respecto de este tema, quisiera decir, en primer lugar, que así como algunas metáforas que utiliza el gobierno, como la de la motosierra o la licuadora, deben ser reconocidas como inventos vernáculos,
que fueron muy exitosos para sostener la retórica del ajuste material. La cuestión del adoctrinamiento en las universidades y todas las metáforas que le están asociadas, el lavado de cerebro, los contenidos rojos, las cabezas contaminadas, las cabezas limpias, etcétera, no tienen nada de original. En un artículo bastante reciente, de autoría de Sánchez Caballero, publicado en el Diario de España, se muestra cómo se puede trazar una línea de continuidad entre los discursos en contra de las universidades que sostienen Vox en España, la ultraderecha en el resto de Europa y en Estados Unidos, y Milei en la Argentina. Según este autor, la idea de que las universidades son, cito, máquinas de censura, coacción, adoctrinamiento o antisemitismo, que es una cita del discurso que dio Abascal, líder de Vox, en la última conferencia de política y acción conservadora que tuvo lugar en Washington, a la que asistió Milei, es similar a lo que sostiene la ultraderecha norteamericana en relación con las universidades, a las que acusa, cito, de promover un pensamiento único progresista, de practicar la cultura de la cancelación e imponer debates sobre raza y género. Sobre la cuestión de género, también la ultraderecha que gobierna hoy en Hungría ha tenido un foco, ha puesto su foco, en particular en Hungría terminaron prohibiendo los estudios de género en el nivel superior, prohibiendo los estudios de género. O sea, a este punto llega esta retórica acerca de los asuntos sobre los que las universidades en el mundo adoctrinarían. Entonces, la continuidad entre estos discursos muestra que el discurso del adoctrinamiento que tendría lugar en las universidades hay que remitirlo a un argumentario internacional que se conforma internacionalmente y que debe ser analizado y confrontado como un plan. ¿Por qué un plan contra las universidades? ¿Por qué pensarlo como un plan de las ultraderechas contra las universidades? A mi juicio, porque el cambio cultural que tanto proclaman y que encuentra un factor de resistencia en la cultura universitaria y en las instituciones, choca contra algunos aspectos muy fundamentales del funcionamiento universitario. Por un lado, este cambio cultural que proclaman choca con la producción de un conocimiento experto, un conocimiento reconocido y valorado socialmente, que es el que se produce en las universidades y en las instituciones científico-tecnológicas, que no se rige por criterios rústicos de rentabilidad inmediata y, lo que es peor, pone en cuestión las mitologías que el modelo ultraliberal necesita instalar. Un ejemplo paradigmático de este tema son las investigaciones sobre cambio climático, que pretenden negarse sobre la base de mitologías que se ponen a circular, o la negación de la existencia de la desigualdad de género, ¿no? Se insiste en decir no existe desigualdad entre los géneros, aun cuando la investigación producida en el marco de las universidades ha demostrado largamente estas desigualdades. Por otro lado, esta batalla cultural choca contra algo que también es propio de la vida universitaria, que es el sostenimiento de ámbitos plurales y heterogéneos de todo punto de vista, disciplinar, teórico, metodológico, político, en los que se aprende a trabajar en común, aprendemos a debatir. Lo propio de la vida universitaria es someter a crítica, es finalmente usar la propia inteligencia, lo que constituye una amenaza para un modelo que necesita, vuelvo a las palabras de Milei, cabezas limpias. A estos rasgos que serían propios de toda institución universitaria, yo creo que hay que sumar los aspectos más originales
y que valoramos más de la tradición universitaria argentina, de la universidad pública argentina, lo podríamos decir así. La universidad argentina, pública, gratuita, de calidad, autónoma y cogobernada, representa todos los valores que el modelo ultraliberal quiere deponer. Expresa lo mejor de la tradición democrática en nuestro país, constituye un símbolo importante en el imaginario de ascenso social en la historia argentina y ha demostrado por décadas su compromiso con el desarrollo nacional y su aporte para construir una sociedad más justa y más igualitaria. Principios estos que hoy formarían parte de aquello que se califica como adoctrinamiento. Las acusaciones finalmente pueriles, diría yo, de adoctrinamiento no logran, y eso evidentemente los inquieta, conmover esos valores y mucho menos justificar el ajuste brutal que están sosteniendo sobre las universidades y sobre los salarios de docentes y no docentes, porque estos valores, me parece, son los valores, son los mejores valores de nuestro sistema universitario, son los valores que, como vimos en la marcha del 23 de abril, reconoce y defiende el conjunto de la sociedad argentina. Y si estos son nuestros valores, resulta que el modo en que enseñamos también expresa los mayores valores plurales y democráticos, y es realmente pueril cualquier intento de acusación de adoctrinamiento. Lo voy a decir así. La retórica del adoctrinamiento desconoce que cuando la enseñanza funciona, cuando efectivamente funciona, no hay adoctrinamiento posible. Y si la retórica del adoctrinamiento lo desconoce, es algo que sí sabemos bien los y las docentes de las universidades. Y ahí radica el valor profundamente democrático y plural de la formación universitaria. Voy a cerrar con palabras de un gran pedagogo argentino, Estanislao Antelo. Él dice, una enseñanza funciona cuando permite moverse. La educación es puro movimiento. Si no hay movimiento, no hay educación. Si los destinatarios varían y hacen otra cosa con los signos que les hemos dado, tenemos que celebrar, aun cuando hagan algo que no nos guste, porque no somos dueños de lo que las nuevas generaciones van a hacer con los signos. Lo difícil de soportar es no saber demasiado sobre el destino de lo que se transmite. Lo escandaloso, como sugerimos, es aceptar que en cuestiones de educación el que manda siempre es el otro, la otra, le otre. Y esto es lo que sabemos bien los que desde hace muchos años ejercemos la docencia en las universidades. Muchas gracias, Gabriela, por tu disertación. Bueno, pasamos un poquito al momento del intercambio. La verdad que profundamente enriquecedoras sus reflexiones, sus contribuciones. Por un lado, bueno, Aurelia enfocando, ¿no?, su argumentación en relación a, bueno, poder ir desvelando y compartiendo algunas reflexiones en relación a las sociedades de la información y a esta idea reduccionista de la información, ¿no? Decía Aurelia, en donde se pierden, se van mellando, ¿no?, estas distinciones entre lo verdadero y lo falso, la posibilidad del disenso. El ahogo, me gustó mucho esta frase que traías, de el ahogo del aprendizaje y del conocimiento como experiencias significativas. Y bueno, y en el caso de Gabriela, toda su profunda reflexión en relación a las operatorias, ¿no? Y sobre todo los objetivos, los propósitos que se articulan hoy día con esta retórica del adoctrinamiento en las universidades. Muchos ya dijeron, pero bueno, yo quizá más a modo también de síntesis de ambas exposiciones, quería por ahí retomar o proponerles una reflexión como en dos planos que están profundamente articulados, ¿no? Por un lado, en relación a las prácticas docentes, ¿no? En un sentido más estricto, es decir,
Bueno, cómo entonces en estas condiciones que ustedes bien de alguna manera nos ayudaban a diagnosticar en relación a un contexto configurado por nuevas lógicas de construcción de información y de sentidos, con estas características que mencionaba Aure, donde la universidad es profundamente interpelada por estas retóricas que menciona Gabriela, ¿no? Bueno, ¿qué competencias, ¿no? Desde las prácticas docentes se entienden como prioritarias que, bueno, quienes habitamos la docencia debemos fortalecer, ¿no? En cuanto a que son condiciones sustanciales para no solo la agencia en relación a, por ejemplo, el derecho a la información, sino fundamentalmente para la criticidad que esperamos, ¿no? De cualquier proceso de formación universitaria, al menos quienes pensamos, ¿no? Desde estas coordenadas. Y fundamentalmente entendiendo, ¿no? La importancia de ese desarrollo crítico en los procesos de formación frente a también esta metáfora que trabajaba, creo que Aurelia, en relación a esta suerte de aturdimiento, ¿no? De aturdimiento donde es muy difícil discernir el ruido del mensaje, del sentido del conocimiento. Y por otro lado, también pensaba que, bueno, justamente lo transversal, que es un poco el eje que nos convoca en este panel, se vincula necesariamente a repensar las políticas orientadas a la democratización, a la inclusión, es decir, a todos aquellos procesos que hemos venido construyendo desde la universidad pública que buscan de alguna manera desmontar, denunciar, pero desmontar, incidir, intervenir en los vectores que producen violencias epistémicas, que producen desigualdades, ¿no? Articuladas a lo sexogenérico, a lo económico, a lo capacitista. Pensaba entonces, digo, y que fundamentalmente condicionan, ¿no? El derecho a la educación superior, pero fundamentalmente la participación efectiva después en la vida social. Entonces pensaba pedirles una reflexión en relación a, bueno, ¿por dónde, no? O sea, en esta coyuntura, ¿no? ¿Por dónde creen ustedes que sería prioritario, nodal, pensar una agenda de resistencia desde la propuesta, ¿no? Tanto en la dimensión de las prácticas docentes como de las políticas orientadas, ¿no? a la democratización de la universidad. ¿Puedo empezar? Porque seguramente vos tenés más para decir sobre práctica docente, entonces lo mío es muy chiquitito, eh, y para contestar un poco lo de Noelia, que me parece preciosa, resumen, pregunta, porque es muy al pie, eh, retomo un poquito atrás, porque la verdad me encantó el trabajo de Gabriela, porque en realidad plasmó, en un caso que es muy grosero, no por cómo lo dijo Gabriela, sino por el problema que tenemos, plasmó algo que yo dije en términos muy, si queremos, muy a la usanza filosófica, muy genérica. Y que en realidad, digamos, en parte, aunque no quiero ser reduccionista con la causa, digamos, en realidad esto es un traslado prácticamente uno a uno de las lógicas de las redes, digamos, porque finalmente la red es una aglomeración, es un colectivo, pero no es una comunidad. O sea, justamente el producto de la red que genera un colectivo de átomos libres en el peor sentido de la palabra, porque se está entendiendo a libertad como lo que es ausencia de restricción, cuando la libertad no es eso, ¿no? Entonces, bueno, en esta pincelada tan grosera de lo que significa la libertad, la red es eso, o sea, es como, digo, parecería que es una fábrica de libertarios, y de libertarias, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta lógica de no hacer comunidad, por eso tiene todo el sentido del mundo lo que dice Gabriela, de dónde está el ataque de lo simbólico. Es cualquier cosa que construya comunidad está contrapelo de esa lógica de esta sociedad o cultura de la información. O sea, yo lo veo como
causa-consecuencia, o por lo menos como una correlación muy fuerte entre esas cosas. Es imposible eh, no estar ajenos a esa circulación de lo que pasa en las redes como un correlato de lo que termina pasando políticamente. Y un poco a propósito de eso, digo, bueno, ¿qué es lo que termina pasando en las redes o qué termina pasando con los desarrollos de la inteligencia artificial? Nuevamente esos correlatos que tal vez en los términos de Gabriela yo los puedo sintetizar en esta idea loca de la neutralidad. ¿Por qué digo loca? Porque es esta cosa que ya descubrió la hermenéutica, ¿no? El peor prejuicio de todos es creer que no tenemos ningún prejuicio, ¿no? Entonces, bueno, las redes o los chats están invadidos por información terriblemente sesgada. Y el mayor sesgo es el de género. Digo, cuando toda la información que se carga en Internet es una información terriblemente sesgada y el género es el que más sufre, ¿no? Hay infinidad de trabajos para eso y un poco ahí tracciono a la pregunta de Noé, digo, me parece que una cosa como práctica muy simple, muy pequeñita, es asumir que, por ejemplo, la inteligencia artificial es un recurso de nuestros estudiantes. O sea, y es el recurso. O sea, vos mandás a leer un libro y en realidad van a preguntarle al chat GPT. Bueno, me parece que también hay que incursionar un poco en esas prácticas para saber cómo orientar, porque nuevamente lo que termina es cómo mostrar que esa información no es neutral, eh, y todo lo contrario, tiene exactamente los valores que van a contrapelo de todo lo que estuvimos construyendo hasta ahora, que es un poco lo que decía Gabriela, lo que vos repones ahora, Noelia, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido años de construcción de comunidad, de construcción democrática, y de pronto un chat replica lo peor de todo y es lo que te devuelve a alguien que está estudiando y que está en tu curso. Pues no, está en tu curso, entonces, bueno, ¿cómo ir contra eso? Primero, no desconocerlo, ¿no? Me parece que ahí eh, es interesante como, bueno, receta de cocina. Primero, conocer el territorio para saber por qué después tenemos subjetividades tales que quieren ser libres, como el viento, ¿no? Y producen estas monstruosidades que estamos viendo a todo nivel y por todas partes, ¿no? Y hay, digo, como para comprender un poquito, es volver sobre, si no la retórica, sobre el uso argumental, para no usar la palabra de Gabriela, que tiene otras connotaciones, ¿no? Pero sí entender cómo se comporta, por ejemplo, un chat. ¿Cómo argumenta un chat? ¿Y qué conclusiones podemos sacar de eso? Digo esto simplemente para pasar la pelota y seguir conversando, pero digamos, hay un texto sobre el comportamiento argumentativo del chat, y lo que se hace es cotejar dos muestras de inteligencias artificiales y muestras humanas, ¿no? Para ver cómo se razona frente a un dilema moral. Entonces, lo interesante que se descubre es que, por ejemplo, si yo doy un dilema a un grupo, una muestra relevante de personas, y doy el mismo dilema a una muestra también relevante de inteligencias artificiales, parecería que la resultante por la positiva es quién aceptaría como positivo este dilema, es igual para inteligencia artificial e inteligencia humana. Pero se abre una brecha enorme cuando se produce el rechazo, de por qué no, por qué rechazar la respuesta del dilema. Y lo que se dan cuenta en algunos trabajos es que si la inteligencia humana rechaza en un 60%, la inteligencia artificial no produce rechazo. Y lo segundo que se dan cuenta es esa muestra. ¿Quiénes fueron las personas que rechazaron las consecuencias de ese dilema? Mujeres. Entonces, ¿qué es lo que dice esa muestra y ese rechazo? Habla sencillamente del aspecto pragmático del lenguaje, que una inteligencia artificial no puede recrear. Primero, porque no es una inteligencia. Segundo, porque lo que no puede hacer una inteligencia artificial es reponer la variabilidad del contexto y los sesgos. O sea, claramente, digamos, y eso después, bueno, se replica cuando el chat absorbe su propia información para replicarla, ¿no?
desaparece esa muestra tan importante que tiene que ver con esto del contexto cultural que hemos tardado tanto tiempo en construir y que se nos está yendo en 2 minutos, ¿no? De las manos. Entonces me parece que, voy a decir algo horrible, no quieren adoctrinamiento, adoctrinemos más, revisemos más nuestros esquemas no neutrales de generación de comunidad, porque no lo van a hacer nunca y está bien, ¿no? Todo el chiste consiste en dar alguna herramienta, que de eso seguramente sabe y mucho Gabriela, para esto que dice al final de su presentación, y es, para con esto que adoctrino, hacer con eso cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, un poco curarnos en enfermedad, me parece que ese es, ¿cómo? No sé, pero es eso, es curarnos en enfermedad. Un poquito eso es lo que quería decir. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Aurelia y me hace pensar eh, que vos hablaste mucho de discernir, ¿no? Eh, bueno, en principio ruido y mensaje, pero ahí hay algo de la distinción y que en toda la cuestión del adoctrinamiento aparece también esta idea de que habría que poder discernir qué es verdaderamente educación y qué es adoctrinamiento o qué es ideología y qué es conocimiento. Y que me parece que no nos tenemos que dejar capturar por formas de discernimiento que no nos interesan y que no son propias. Discernir qué es ideología, de qué es conocimiento, no es nuestro problema. Entonces, quisiera adoptar como propio de la formación universitaria el problema de discernir ruido de mensaje, conocimiento de lo que no lo es, o conocimiento de información, decías vos, ¿no? Esos son los asuntos sobre los que tenemos que discernir y no nos tenemos que dejar empujar por otra cosa. Y lo segundo, muy sencillo, que diría en relación con lo que vos planteás, Noelia, acerca de nuestras prácticas docentes, es, si yo tuviera que decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos frente a todo esto? Enseñar, enseñar, enseñar lo que hemos hecho siempre. Lo que hemos hecho siempre, porque de eso se trata. Y como traté de decir al final, no hay ningún riesgo de adoctrinamiento si es que alguien tuviera alguna duda o quisiera correrse de ese lugar, porque nunca lograremos, si la enseñanza fue eficaz, que el otro haga exactamente y piense exactamente como nosotros queremos que lo haga, porque de eso no se trata la educación. Y la verdad es que tenemos muestras de esto todo el tiempo. Y lo último que diría, yo coincido, Aurelia, en que tenemos que conocer el terreno, que nos tenemos que meter eh, sin fobia, digamos, a meter los pies en el barro de no solo las nuevas tecnologías, sino las formas de socialidad y de producción y circulación del conocimiento que esas tecnologías nos proponen, pero también, o no pero, sin pero, también pondría junto con eso algo que también funciona sin que lo busquemos, ¿no? Hay mucho en educación cuyo efecto depende justamente de que no querramos producirlo o que no nos propongamos producirlo. Digo esto porque siempre quedamos próximos cuando reflexionamos sobre las cuestiones de enseñanza a, bueno, ahora vamos a elaborar un método, un procedimiento, un catálogo de cosas para hacer, cuanto más las queremos que pasen, menos pasan, pero hay cosas que sabemos producen efecto. Hace poquitos días leí un mensaje de una estudiante universitaria enviado a una docente de una materia a la que le decía, me di cuenta de cuánto amor hace usted su trabajo y eso es a lo que aspiro. Y hay ahí una frase que
contiene algo que Frigerio analizaba usando un concepto del psicoanálisis en términos de el amor de transferencia que se produce en toda relación educativa, que es esa especie de amor equivocado. Creo que quiero a mi docente, pero lo que quiero es lo que ella quiere. Veo el amor a su trabajo, es al conocimiento, a mi propia relación con el saber. Eso es lo que transmitimos, aún sin quererlo. Y eso produce algunos efectos, efectos que probablemente ninguna inteligencia artificial pueda producir, o por lo menos por ahora, no me voy a animar a hacer ninguna proyección futurista, pero que ahí creo que radica lo propio de la formación y de la formación universitaria, en la que cada clase, cada materia es una invitación. Es una invitación a formar parte de una comunidad, que es una comunidad profesional y académica. Cada materia, cada cosa que un estudiante aprende es un paso más a formar parte de ese conjunto, y a eso los invitamos, y eso se transmite, y se transmite aún cuando no nos propongamos transmitirlo, o especialmente porque no nos proponemos hacer nada más que enseñar. Bueno, lo dejo acá. Perdón, intervengo 2 segunditos, Noelia. No, que eso, digamos, ese es el conocimiento tácito, ¿no? Y está clarísimo que, digamos, el efecto simbólico, cuando también surgía esta idea de que cada quien se forme en su casa, ¿no? Sí, Justamente lo que estás abortando es esa posibilidad de que alguien se enamore malamente, ¿no? exacto, Equivocadamente. tal cual. Porque es ahí, o sea, hay mucho que, digo, y es ese ejemplo que seguramente cualquiera que hizo 2 minutos de docencia sabe, la mejor clase que preparaste seguramente fue un fracaso. La clase que creíste que no iba a funcionar terminó funcionando. ¿Por qué? No tenés idea. Pero digamos, hay algo ahí, hay algo que es tácito, que no se puede regular, no se puede hacer un algoritmo para que te salga. Pero bueno, justamente por eso hay que insistir en estas formas comunitarias, ¿no? Y por eso hay que conocer que lo otro no es comunidad y es un colectivo, ¿no? Es un mero agrupamiento de subjetividades que están encerradas en su propia dinámica, ¿no? Entonces, conocer el territorio es un poco para eso, ¿no? Por eso digo, curarnos en enfermedad en este sentido. Bueno, si curarnos en enfermedad implica seguir haciendo y replicando nuestras prácticas, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que darnos esa conversación. Perdón, Noelia, te corté, pero... No, por favor. Bueno, estamos en horario del conversatorio. Reitero el agradecimiento en nombre de todo el comité organizador de las jornadas por haberse sumado a compartir. Nos dejan un montón de puntas, un montón de herramientas para seguir pensando, bueno, cómo potenciar esta necesaria capacidad transformadora, ¿no? de la enseñanza en la universidad pública. También aprovecho, además de agradecerles a ustedes, agradecerles y mandarle un saludo, un especial saludo a Clotilde de Pols, que estaba anunciada en este panel, pero que bueno, por un tema de salud no pudo acompañarnos. Gracias.